Saludos, amados. Sé que esta hora ya han pasado varias horas de ministración, pero oramos que el Señor nos mantenga en el mismo fuego que esta mañana. Démosle gracias al Señor. Y no sé cuántos hombres han venido a más de una convención de hombres. ¿Cuántos han venido a más de una convención de hombres? Bueno, yo he venido a todas. ¿Cuántos han venido a todas las convenciones del enero? ¿Cuántos han venido? Muy poquitos. Yo he venido a todas. Es de ser viejito. Pero por lo mismo vamos a darle gracias al Señor. ¿Me acompañan? Démosle gracias al Señor por venir a una convención. Si tú vienes hoy por primera vez a una convención, póngase de pie y vamos a tener un momento de darle gracias al Señor. Pon tu mano en tu corazón y dile: Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por este privilegio que me das de estar en tu presencia, de estar en este lugar tan hermoso, Señor, de aprender de ti tantos secretos y tantas cosas maravillosas que tú enseñas, Señor. Dios amado, agradecido estoy, Señor, por permitirme venir, participar, agradecido con nuestros pastores César y Claudia, agradecidos, Dios mío, con el liderazgo que tú has formado, agradecidos, Señor, con el legado que están dejando los pastores desde que se fundó este precioso ministerio, y seguirá, Señor. Agradecidos estamos, Dios, y hoy seguimos en esta hora escuchando de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Dios, dile al Señor: habla a mi corazón, sigue hablando a mi corazón. Todos los predicadores de este día, Señor, se han esforzado por traer el mensaje tuyo lo más fiel posible. Y en esta hora también, Señor, te pedimos que así sea. Danos, Señor, entendimiento hoy y ministra nuestras vidas. En forma personal, dile: Señor, yo necesito que tú ministres mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Quiero que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Y leeremos de esta manera. Las pantallas pueden también leer conmigo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. La iglesia puede repetir conmigo: esfuérzate y sé hombre. Otra vez: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y los testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Amén. Levante su brazo derecho al cielo y dígale: Espíritu Santo, esta ministración, Señor, dejando un legado, formando discípulos, quiero, Señor, que me dé claves para yo poder ser un buen discípulo y luego poder formar a otros discípulos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, he intitulado este mensaje Dejando un legado. Es una charla de discipulado. Y en el texto que acabamos de leer he encontrado como el lema de esta convención, que se llama: esfuérzate y sé hombre. Prácticamente en ninguna otra parte de la Biblia encontramos ese texto, pero uno parecido lo encontramos en Josué. Usted recuerda que el Señor le habló a Josué cuando muere Moisés y le dice lo mismo: esfuérzate, sé valiente, te mando que te esfuerces. Y le ratifica como 3 veces el deseo de Dios de que los varones, los hombres, tengan ese carácter de hombría de verdad, pero no en el sentido de la fuerza y la rudeza, sino con corazón de padres, con corazón de hombres, con hombres de verdad. Y es que cuando leemos un texto como este, no sé a usted le pasa, pero a mí me conmueve el corazón. David, en su lecho de enfermo,
llama a su hijo y le da unas instrucciones. Y sobre ello yo basé esta enseñanza porque está tan clara en el discipulado para formar discípulos en la visión o para formar nuestros hijos. Y estas palabras que David declara a su hijo Salomón es un ejemplo extraordinario que cada hombre de los que son casados y los jóvenes que un día tendrán su familia van a ver. ¿Por qué se aplica tan perfecto este texto a la visión y por qué se aplica tanto para formar nuestros hijos? Porque es de un padre con un legado tremendo que dejó. Todos conocemos el ministerio que tuvo el rey David, el profeta David, que fue un ministerio extraordinario, reconocido por todos los siglos después de su muerte. Que esta palabra pueda llegar para formar nuestros discípulos, para formar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones. Por el tiempo que llevamos formando hombres en la red de los hombres, muchísimos años, aquí cuando era la 31, teníamos reunión los días lunes y por mucho tiempo, especialmente en el tiempo del atentado que tuvo el pastor, que por un año estuvo fuera de la iglesia, estuvo en Miami, estuve predicando en la red de los hombres y básicamente me enamoré del trabajo tan tremendo que es trabajar con hombres. Y uno puede entender los problemas que tienen los hombres. A lo largo del tiempo, con los discípulos, ahora en el ministerio, en varias de las sedes que hay allí en Bolivia, uno puede entender las luchas tan tremendas que tienen los hombres con todo el quehacer diario, con la provisión, con las deudas, con los problemas emocionales, con la pornografía, aún con las drogas, porque es cosa tremenda la que ataca el enemigo a los hombres. Pero yo les traigo una buena noticia. De parte de Dios, si entendemos este mensaje que David le da a Salomón, que lo he dividido en 4 cortas, preciosas consejos que Dios le da, la vida de cada uno de nosotros va a ser diferente. ¿Cuántos anhelan hoy aprender? Y es que para formar discípulos, para dejar un legado, se necesitan algunos aspectos. Número 1, se forman con esfuerzo y hombría. Lo dice el verso 2 y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Puede repetir la iglesia conmigo? Esfuérzate y sé hombre. Ahora, personal, diga: me esforzaré y seré un hombre. Los tiempos han cambiado y hoy, dado que uno está en contacto directo con el quehacer diario del pueblo, ve que los hombres han perdido mucho de su concepto, de su responsabilidad. Algunos cuando hablan del varón, del hombre, se refiere a la fuerza, se refiere a la fortaleza física y a otros atributos que el mundo quizá los mire. Pero desde el punto de vista de Dios, la hombría tiene que ver con algo diferente. Tiene que ver con ser una persona responsable, una persona buena, una persona que pueda dejar un legado a sus hijos, a sus discípulos. Y por eso hay muchos hombres solteros, jóvenes aún acá, que no tienen hogar, pero tienen discípulos o anhelan tener discípulos. O cuando salgan de esta convención van a decirle a su líder: yo quiero abrir mi célula, y entonces tiene discípulos. Y este consejo se va a aplicar. Formar un discípulo requiere esfuerzo. Por muchos años estuve ahí en el equipo del pastor, ayudaba mucho en la parte de sistemas y veía cómo crecíamos a nivel de hombres. Recuerdo el esfuerzo que había que hacer para juntarlos al comienzo. Y me dijo el pastor un día: Rómulo, consígueme un lugar para juntar 500 hombres. Yo fui a un antiguo hotel del centro de la ciudad que tenía capacidad para 500 y tuve un problema terrible. Me llegaron casi 1000. Dios mío, eso fue un problema. Me dijo: no, necesitamos un sitio más grande. Y al fin conseguí el Coliseo de la avenida 68. No creo que haya muchos hombres de ese tiempo acá, pero lo que sí sé es que ese Coliseo tenía capacidad para 5,000 personas y nos llegaron 10,000. Dios mío, otro problema que me metí. Pero bueno, ya vino el Coliseo del Campín y allí sí cupimos todo como cabemos en este lugar, y la gloria sea para Él, porque los hombres comprometidos ganan hombres comprometidos. Yo creo que en el caso mío, como el de muchos ministros,
del Evangelio, formar verdaderos hombres en la iglesia y verdaderos hijos, es una labor tremenda, es un trabajo esforzado, es para valientes, es para personas que de verdad entiendan que vale la pena. Y vale la pena que Dios nos entrega hijos para formarlos. Dios nos concedió a mi esposa y a mí tres hijos, 2 varones y una mujer. Nos ha bendecido tanto Dios con estos hijos que puedo decir, cada día yo le doy gracias al Señor por esos preciosos hijos que Dios me dio. Todos hoy casados. También nos ha regalado 3 nietitos varones. Y yo cuando los veo, cuando veo lo que hacen, su vitalidad, cuando ven que reconocen que el Dios que tenemos es el verdadero Dios, y ahora les daré una anécdota con ellos. Entonces mi corazón se alegra y dice: Dios, necesito dejar un legado. ¿Cuántos hombres quisieran dejar un legado? A sus hijos, a sus discípulos. Eso. Y ese David, allí en medio de ese lugar, pensaba: yo tengo que dejar un legado, como estás diciendo ahora y como estoy diciéndole yo ahora. Yo sé que los hombres, y sobre todo los que vienen a recibir, los que nos ven por las redes sociales, son instrumentos en las manos de Dios en este tiempo para dejar un legado. ¿Por qué? Porque yo entendí claramente lo que Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Dígalo con fuerza: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía esto porque él sentía la presencia de Dios. Lo que fuimos antes, como testificaban todos los predicadores esta mañana, yo me asombré de esos testimonios, tremendos testimonios. ¿A cuántos lo impresionaron los testimonios de hoy? Ahora le cuento el mío. Los hombres que hacen de la Biblia la fuente de su bendición, que aman la palabra, que deciden consagrarse a Dios, esos hombres pueden dejar legado, pueden levantar discípulos, pueden levantar una célula, pueden levantar una iglesia, así como me precedía el pastor Rafael, que lo enviaron unos mesecitos después de mí. Nosotros ya cumplimos 20 años en Bolivia y igual hemos avanzado con algún crecimiento en varias ciudades. Es el amor de Dios el que logra todo esto. Alguien que diga amén. Primera de Juan 3:5 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El hombre verdadero de Dios guarda los mandamientos del Señor, se esfuerza, se determina para criar sus hijos en el temor de Dios, para enseñarle a sus discípulos, para corregirlos. Días antes vino a consejería un matrimonio. El hombre fue un hombre que estuvo muchos años en la droga, pero a través del encuentro y a través del trabajo que hemos hecho se recuperó. Sin embargo, a veces le da como la chiripiorca que llamaban, ¿no? Le da como el ataque, le da como que se desquicia, y se puso a pelear con la mujer y vinieron a consejería. No quería entender, no quería aceptar, pero en oración le ministré y le reprendí ese espíritu de rebeldía de lo que compartía hoy el pastor Marcos en la mañana. Y Dios hizo un cambio. Para venirme ya estaban de nuevo en amistad con su esposa, estaban en restauración de su hogar, porque cuando Dios impacta nuestro corazón, podemos ser discípulos. Yo agradezco a Dios por el maestro que me puso para discipularme. ¿Quiere que le cuente algo? Fuerte. El pastor fue muy fuerte conmigo. No era un chico fácil, era muy difícil. Pero qué lindo es saber que por difícil que sea el carácter de cualquier hombre, el poder de Dios a través del líder, a través del pastor, puede transformar la vida de un hombre y convertirlo en un instrumento en las manos de Dios. Si lo cree, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Necesita esforzarse, necesita tener valor para hacerlo. Igual que David le dice a Salomón, igual Dios le dice a Josué cuando muere Moisés. En Josué 1:2, 7 y 9, sobre estos versos dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú
y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Solamente esfuérzate. ¿Puedes repetir conmigo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Ahí sí puedes gritar: para que seas prosperado. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La pregunta es: ¿y por qué entonces hay tantos hermanos que en la iglesia viven por años sin prosperar? Ahí está la clave. Porque no se esfuerzan en buscar de Dios, como lo predicaba ahora el pastor Rafa. No se esfuerzan por ayunar. El ayuno es como un castigo, pero para mí el ayuno es una rebendición de Dios. Aprendimos desde el comienzo con mi esposa que cuando nos ponemos de acuerdo los dos para ayunar por algo específico, sucede como cuando Daniel empezó su ayuno. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Que cuando empezó su ayuno, Dios ya le había contestado. A veces nos contesta al 2, 3, 4 o al quinto día. Dios contesta porque Dios oye y ve la oración y ve el esfuerzo de sus hijos. Solamente, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el verso 9 termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dele el aplauso al Señor si lo siente así. Cuando vayas a emprender algo, consúltele al Señor. Cuando vas a hacer algo grande, consúltele primero al Señor. Cuando he tenido que tomar decisiones grandes allí por las inversiones, por las compras, yo siempre le marcaba al pastor, ¿qué le parece esto? Claro, hágalo. Y oraba por eso y todo iba muy bien. Un día le dije: pastor, queremos comprar un lote que está contigo. Me dijo: no lo compre, no es tiempo de comprar. Y no lo compramos. Diga: obediencia. Obediencia, esfuerzo, valor, es lo que hace a un hombre un verdadero discípulo. Yo no sé si a usted le ha costado obedecer, si le ha costado obedecerle a su líder, sujetarse a su líder. ¿A cuántos les ha costado? A algunos les cuesta. Bueno, la mitad de la congregación hoy sabe que le cuesta sujetarse. Los otros, bueno, hay que examinarlo bien. Yo creo que la mayoría nos cuesta. No es fácil obedecer. Mi esposa dice: es que es a veces difícil que personas de otra nación que hablan otro acento, digamos, el mismo español pero diferente, aún las palabras tienen otro significado, y que estas personas se sujeten a un extranjero es cosa especial. Solamente la gracia del Señor puede hacerlo. Pero formar discípulos cuando estamos bajo la gracia del Señor es algo fácil. Y hoy quiere decirte el Señor: Dios quiere transformar su vida para que te conviertas en un verdadero discípulo. ¿Hay alguien ahí? Dios quiere transformar tu vida para que seas un verdadero discípulo. Un hombre esforzado y valiente. Un hombre de verdad. Un hombre que, como Salomón, fue elegido por su padre y formado por su padre para que fuese el sucesor en el trono de Israel. Un hombre como Moisés, que tuvo bajo su tutela a un sirviente llamado Josué, porque la Biblia dice: Josué, servidor de Moisés, no dice servidor de Dios. Mira lo lindo. Primero fue servidor de ¿quién? Servidor de Moisés. Y luego, por su carácter de servidor, de humildad, calificó para suceder a Moisés en ese plan que Dios tenía. Hermano, en este punto es muy importante que ese esfuerzo y valor al cual nos referimos y se refiere el texto tiene que ver mucho con la humildad, con la sujeción, con dejarse formar. Por eso les preguntaba si le es difícil dejarse formar. Yo sé que es muy difícil para la mayoría. La experiencia que tengo es cuando se le llama la atención y de buena manera a un discípulo, como que se incomoda, como que dice, se refriega así, y muchos han abandonado el día que se les exhorta por el pecado, por su mala actitud, y eso que lo procuramos hacer de la mejor manera. Pero hermano, yo te digo,
aunque te exhorten, aunque te pongan en disciplina, es para tu bien. Dios dice que al hombre que Dios ama, lo corrige, lo pone en disciplina como aquel al hijo que ama. ¿Cuántos han leído el texto? Diga, gracias Señor por la disciplina. Aprenderé a ser un discípulo con esfuerzo y con valor. Pero el texto sigue diciendo en el verso 3, este es el segundo punto: formamos discípulos y dejamos un legado con obediencia a la palabra de Dios. El verso 3 le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es espectacular este texto. Verdaderamente, cuando llegué a la iglesia, escuchando los testimonios de los que me precedieron hoy, dije, Dios, yo llegué de otra manera. Llegué a la iglesia porque la empresa que tenía entró en un momento de crisis. Un aspecto del gobierno que cerró las importaciones, otro aspecto de la aduana que tuvo ahí una intervención, y esos dos factores hicieron que se fuera a pique. Así que la compañía tenía muchos problemas, deudas, llegó a abogados, y mi problema fue que no tenía salida. Pero una señora que era del gremio de autopartes me dijo, hay un lugar donde oran por las necesidades. Y dije, bueno, si oran por las necesidades, ¿y cuánto cobran? Me dijo, no cobran. Ah, bueno, es mucho mejor. Y me trajo un jueves, y vine solo esa vez, ese jueves, y me gustó. Y le dije a mi esposa, vamos. Y vinimos. Y duramos 6 meses viniendo los días jueves, que había un culto en la 31. Era un salón chiquito, de mucho calor. De esto hace unos 34 años, no hace mucho. Yo tuve la convicción de Dios, que era el lugar que Dios tenía. Yo me aferré, no tenía otra opción. Yo ya le debía a mi hermano, el rico, el pobre, al vecino, al amigo, al banco. Como 5 bancos le debía. Ya no tenía a quien contarle que me prestara. Pero cuando llegué a la iglesia, un predicador, dije, suéltele las cargas al Señor. Yo comencé a leer la palabra del Señor, y en aquel tiempo yo era profesor en la universidad y me gustaba leer, por supuesto. Así que la Biblia fue algo que me la consumí toda rápidamente. Y Dios me dio la convicción en mi corazón de que Él me podía ayudar a salir de todo. Mi testimonio es que tardó unos años, unos 5 o 6 años, en liberarme de todas las deudas, pero ni un solo de los bienes que estaban grabados el diablo se los llevó, sino que todos fueron libres. La última, la casa de mi suegro, que por poco el banco se la lleva, pero no se la llevó. Ahí está mi suegra viviendo en ella, rico y sabroso. Denle el aplauso al Señor. Una recomendación como la que David da a su hijo en los días previos a su muerte, no puede pasarse a la ligera, no puede pasarse por alto. Sabemos de David que experimentó grandes éxitos, pero también grandes fracasos como hombre. Pero sobre todo lo llamó Dios un hombre conforme a su corazón. Y ese hombre conforme a su corazón no era que fuera el mejor papá. ¿Por qué no lo fue? Cuando analizamos a David como padre, creo que tuvo varias falencias como padre. No es el caso presentarlo. Lo que queremos presentarlo es que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque aprendió 2 cosas. Aprendió a reconocer cuando pecaba. ¿Cuántos hombres dicen gloria a Dios? Poquitos. Usted tiene que aprender como David. Yo también hago lo mismo. Si tengo un desliz, porque dice la Biblia que aún con nuestras palabras podemos pecar y ofender, que reconozcamos que necesitamos pedir perdón a Dios o a las personas. Y David fue un hombre grande delante de Dios, porque tenía la capacidad de reconocer su pecado, arrepentirse y volver a buscar de Dios con todo su corazón. Todos han
pasado por el Salmo 32 y el Salmo 51, que en los encuentros los ministramos. Y esas oraciones que hace después de que peca y se restablece con Dios, son un ejemplo del corazón lindo que tenía David. Que así sea el corazón tuyo, mi corazón sea también un corazón agradable delante del Señor, para poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Este segundo punto que estamos hablando de la obediencia, tal vez tú lo has encontrado en la palabra. Hay un decreto en la palabra de Dios, que la obediencia es la que trae bendición y prosperidad. Lo conoces en Deuteronomios 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, ¿cuántos mandamientos? Todos, la iglesia que repita conmigo, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Diga obediencia. Hay algunos que procuran obedecer parcialmente la palabra del Señor. Obedece en una parte pero otra no, y en otra no. Es integral la obediencia. Los mandamientos de Dios son para que los podamos cumplir. El énfasis que hace David, como en Deuteronomio, es guardar. Repítalo conmigo, guardar. ¿Guardar qué? La palabra del Señor. Andar. ¿En qué? En la palabra del Señor. Y observar la palabra del Señor. Tres cosas importantes, repitámoslos en la iglesia: guardar, andar y observar. Otra vez, guardar, andar y observar. En este texto encontramos claramente que el anhelo de Dios es que prosperemos. Y ya hemos escuchado a varios predicadores en esta convención que el éxito no es tener 10 propiedades, porque Lucas nos lo expresa claramente. ¿Qué dice Lucas? Porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Diga gloria a Dios. Entonces, la vida del hombre, ¿en qué consiste? En que tenga un corazón para Dios, que aprenda a ser un discípulo de Jesús en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia, su visión se basa en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que se llama la Gran Comisión. Id, dígalo, id y haced discípulos. Ese es nuestro lema. Yo conocí este lema cuando vine aquí a la iglesia. Desde entonces es una pasión, y oro porque en su corazón haya también una pasión por ser un verdadero discípulo. Que tú pertenezcas a un pastor que es como 12, o que un líder de célula sea tu líder. Qué lindo que tú aprendas a ser un discípulo, porque nadie podrá formar otros discípulos a menos que haya sido formado como discípulo. Pero ese discípulo es un buen discípulo cuando ama en su corazón la palabra. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 119, 133. Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El que ama la palabra del Señor lo complementa el verso 40 del mismo 119. Sumamente, alguien que diga conmigo, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La pregunta es, ¿cuánto tú amas la palabra del Señor? Si es tu prioridad, la palabra del Señor. Cuando yo viajo, lo primero que hago es colocar la Biblia en mi maletín. También la tengo en el celular, en la tabla, pero mi Biblia, la de pastica negra, que la subrayo y que escribo P de promesa cada vez que me muestra la palabra. Por si acaso, quiero decirle que tengo 12 Biblias. Termino de leer una, me compra una nueva, pero en todas usted encontrará P por todas partes, subrayada. Yo amo la palabra del Señor, es el amor más grande que yo tengo, y el salmista lo expresa de esa manera. Amo más la palabra que nada, que cualquier otra cosa en el mundo. Levante su mano, y los que todavía no aman así la palabra, dígale: Dios, yo quiero también, como el salmista, como dice el predicador, amar tu palabra como lo más grandioso que hay sobre la tierra. Quiero ser obediente a tu palabra. Ayúdame, Dios. Yo sé, Señor, que cuesta, pero me esforzaré, Dios mío.
siendo un discípulo obediente a tu palabra. Yo sé que hay una batalla diaria para leerla, para hacer el devocional, pero hoy me determino, Señor, que ese tiempo de mi devocional, de la lectura de la palabra, sea un deleite. Dígale, un deleite delante de ti, porque de esa forma seré un verdadero discípulo de Jesús. Y el verdadero discípulo de Jesús le da un fuerte aplauso al Señor. Lo tercero que encontramos está en el verso 4 y lo he titulado con integridad en su descendencia. El verso 4 dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí en verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué tremendo es que veamos la descendencia. 20 años que llevamos, es increíble, 20 años. Niños que nacieron en la iglesia son nuestros predicadores ahora. De la red de los jóvenes tienen casi todos menos de 20 años. Cuando vaya allá a Santa Cruz, se los presento. Pero una cosa sí son. ¿Qué predicadores? ¿Sabe qué? La intercesión diaria que estamos haciendo por 90 días, 2 horas. La mayoría de los predicadores son muchachos menos de 20 años. ¿Qué te parece? Hay que escucharlos. Hay que ver cómo lo hacen. Y yo les digo a ellos, este es el legado que le vamos a dejar, que cuando ya mi esposa y yo no estemos, se acuerden de la palabra del Señor que les enseñó algunos misioneros que fueron hace un tiempo por esas tierras. Que tú anheles dejarle igualmente a tus hijos ese legado. Que se acuerden que la palabra del Señor fue enseñada con integridad. Y la integridad es algo realmente importante en la vida de un cristiano. ¿Cuántas decepciones hemos tenido en la iglesia cuando los empresarios dicen: pastor, quiero que me mandes un contador, una persona de su iglesia que sepa este oficio? Y muchas veces lo hemos hecho. Infortunadamente, aquellas personas y aquellos hombres, sobre todo, 2 hombres que fueron recomendados para que trabajaran porque no tenían trabajo, y uno como pastor se preocupa que alguien en la iglesia, una joven, un señor que tiene responsabilidades, no trabaje. Es un problema. Así que oramos para que Dios les provea, y en efecto los enviamos. El problema es que cuando personas que no han sido formadas con integridad, no han entendido la profundidad de la palabra, siguen haciendo lo que hace el mundo. ¿Y sabe qué hicieron? Es el mismo caso en 2 empresas diferentes. Eran vendedores, así que entregaban productos, pero tenían la facultad de cobrar las facturas. Entonces le pareció fácil tomar el dinero de una factura y guardarlo. Dije, después lo repongo, y después otra, y después otra. Y cuando ya descubrieron, porque finalmente el ladrón, ¿cuántos saben que el ladrón es descubierto? No saben. Bueno, el ladrón al fin se descubre fácilmente. Cuando ya el monto era tan grande, los echaron, los iban a meter presos. La familia tuvo que venir al rescate dando garantía de algo, pero unos no tenían, así que finalmente fueron echados, y fue una vergüenza delante del Señor. Pero hoy vengo a decirle a esta comunidad de hombres que, como ya saben, la red de hombres ha sido el lugar donde nos desarrollamos nosotros como líderes. Aprendimos de nuestro formador, el Señor y el pastor, para hoy permanecer por tantos años frente al cañón, diciéndole al Señor: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, y tú me pusiste acá, y hasta el último día de mi vida estaré anunciando el evangelio de Jesús. ¿Cuántos pueden hacer esa declaración? Dígale: Señor Jesús. Dígale: Señor Jesús. Si va a aplaudirlo, déle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. El Señor Jesús exhortó a la iglesia para que dijese que nuestro sí sea y vuestro no sea. No se ponga ruboroso, colorado, por decir no o por decir sí cuando corresponda. Dios quiere hombres íntegros para entregarle la responsabilidad de una célula. Yo recuerdo aquí en la iglesia que uno de los líderes
se robaba la plata de las células. ¿No le ha pasado hoy? Allá también me ha pasado y los descubrí. Se guardan las moneditas de la célula. Ay, qué pena, Dios. ¿Podrá ese joven, esa señorita que se guarda las moneditas de la célula confiarle una iglesia? No va a poder confiarle. Dios no se le va a confiar. Dios no le va a levantar. Dios no le va a confiar nada. Pero a los íntegros, Dios tiene un tesoro para entregarle en sus manos. ¿Cuántos anhelan ser íntegros? Levante su mano y dígale: Señor Jesús, anhela mi corazón ser un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre amable, un hombre verdadero, un hombre confiable, un hombre respetuoso, un hombre responsable, equilibrado, humilde de corazón, entre muchos otros atributos de la integridad. Señor Jesús, ayúdame a ser una persona confiable, que puedas tú, Señor, entregarme la chequera del reino y yo ser un hombre capaz de administrarla con integridad en el nombre de Jesús. El legado que un hombre de Dios como David, como Moisés, como nuestros pastores y los pastores que hoy pastorean grandes sedes de MCI, tienen un solo nombre: integridad. Y lo ratifica más adelante del texto que leímos en Primera de Reyes 9:4, dice: y si tú anduvieres, de nuevo diciéndole a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Repítalo conmigo: en integridad de corazón, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono del reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Este es un texto que se repite más adelante de Primera de Reyes 2, de donde venimos hoy enseñando. Dios a los hombres íntegros les va a confiar naciones enteras. A los hombres íntegros Dios le va a confiar grandes empresas. Yo veo empresarios poderosos aquí, si tienen un corazón íntegro para con Dios. Veo hombres y predicadores tremendos que nos sucederán a nosotros, los que ya cumplimos la sub 60 y sub 70 y vamos para la sub 80. Vendrán los jóvenes a reemplazarlos si tienen un corazón de integridad, y como dice el texto, permanecerán. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, ayúdame, Dios, a que yo califique, siendo como padre un hombre íntegro y siendo ejemplo para mis hijos. Y segundo, Dios, que yo sea un hombre íntegro, capaz de administrar el reino, porque la Biblia dice, Señor, que a los administradores han de encontrarse siendo íntegros en la administración de tu obra, en el nombre de Jesús. Y los íntegros le dan un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas hemos aprendido esta tarde? 3. ¿Cómo se llama la primera? Dejamos un legado con esfuerzo y valor. Dejamos un legado con obediencia a la palabra del Señor. Dejamos un legado con integridad en su descendencia. Y por último, dejamos un legado con énfasis en el relevo generacional. Diga: relevo generacional. Cuando hablamos de relevo generacional, hablamos de abuelos, ¿no? Me acuerdo de mi abuelo, mi padre, yo, mi hijo y mi nieto, que todos tenemos el mismo apellido, ¿sí? Es un relevo generacional. Y el relevo generacional en la iglesia se llama el pastor, sus 12, sus 144, sus 1728, sus 20,000 hombres. Dentro de esa secuencia de sucesión de relevo generacional, estamos todos nosotros incluidos. Y dice el texto, el verso 10 al 12 de Primera de Reyes 2: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, y 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Diga la iglesia conmigo: y su reino fue firme en gran manera. Escuche esto.
El relevo generacional en las empresas. Usted conoce los grandes conglomerados nacionales, internacionales, donde hay una cabeza, el fundador del grupo ABCD, que usted conoce aquí en el país. Cuando falta uno de ellos, hay alguien que le sucede de su mismo apellido, y otro que viene, y otro que viene, ¿cierto que sí? En el área espiritual y para la visión es igual. Sé que los que empezamos con el pastor en la visión hace tantos años, hemos dejado mucho. Yo sé que tengo muchos discípulos, pastores. Hay un pastor de la misión carismática en México, en Yucatán, que hace también ya muchos años está allí. Tiene una linda iglesia. Y como él, muchísimos que ni me acuerdo bien. Y me encontré hace poco con uno y me dice: oh, pastor, te estaba buscando para saludarte y agradecerte. Sí, hermano, ¿qué ha pasado? Estoy de pastor, ya llevo tantos años. Oh, gloria al Señor, alabado sea el Altísimo. Qué lindo que uno predique y que alguien diga: yo quiero agarrar esa palabra, y espero que hoy sea así. Que hoy proponga en su corazón dejar un legado y decirle: Dios, yo quiero dejar un relevo generacional. Conocemos de grandes ministerios que se formaron en la cabeza de una persona, y cuando ésta faltó, se deshizo el ministerio. No pasa con esta visión, porque esta visión tiene padres, pero tiene hijos que ya están en el relevo, y vienen los nietos y vienen las generaciones. Y de igual manera, como cuando faltó David, cuando faltó Moisés, hubo un relevo maravilloso. Uno se llamó Salomón, que vino a ser un rey extraordinario en Israel. Otro fue Josué, que conquistó más reinos, que fue más poderoso en la guerra que mismo Moisés, y que Dios lo puso allí en este pueblo para que conquistara la tierra prometida. Qué lindo que siempre pensemos en el relevo generacional. Que nuestros hijos, aquí en lo espiritual que nos ocupa esta tarde, podamos decir: tengo uno de mis discípulos que ya hoy es pastor de una iglesia, y de otra, y de otra, y de otra. Cuando la pastora Claudia, en una de las intercesiones, dijo la pastora Claudia: Rómulo, es el tiempo de abrir más iglesias en Bolivia. Y en la siguiente intercesión dijo: quiero que en Colombia abramos iglesias en las ciudades que tengan más de 100,000 habitantes. Y yo dije: gloria a Dios. Y cuando termino de decir gloria a Dios, me dijo el Espíritu Santo: haga usted lo mismo aquí. Sí, Señor. Saqué inmediatamente fui al instituto ahí por Google, investigué cuáles ciudades tenían más de 100,000 habitantes, y me resultaron 14 ciudades donde todavía no tenemos MSI, porque solo tenemos como unas 6 o 7 ciudades. Me falta mucho, pero yo sé que Dios, uno de mis discípulos, tomará la posta y plantará en esas ciudades más y más y más células y más iglesias, y tú también lo podrás hacer. Dele el aplauso al Señor. En este cuarto punto es importante que el relevo generacional tenga 2 aspectos importantes. Uno es la formación del carácter del líder. En eso nos ocupamos en gran manera todo el tiempo, y por eso allí en 1 Samuel 22:1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Diga: tremendo. Ya les conté, yo calificaba para ser un discípulo de David, endeudado. Seguro me había recibido de primero. Lo que voy a preguntarle, hermano David, cuando lo encuentre en el cielo, lo voy a buscar. ¿Me acompañan? Algunos sí. Y le vamos a preguntar cómo hizo con estos endeudados, afligidos de espíritu, amargados. ¿Cómo fue que los convirtió en los valientes? 3 de los cuales fueron los más valientes dentro de los 33 valientes que tú ves en la Biblia. Hombres extraordinarios, fuera de serie. ¿Cómo lo hizo? Yo sé cómo lo hizo. No necesitamos ir al cielo para preguntarle. Aquí lo dice. Era un excelente formador de discípulos. Era un hombre valiente, porque usted recuerda que desde jovencito se enfrentó a un gigante. Tenía el Espíritu de Dios adentro, y un hombre que tenga el Espíritu de Dios adentro no le tiene miedo a nada. Un hombre como David, lleno del Espíritu Santo, fue capaz de derrotar un gigantón de 2,5 metros.
Él aprendió que solamente su fortaleza estaba en el Dios poderoso. Cuando agarró este grupo de afligidos y endeudados, cuando vinimos a la iglesia de igual manera, y el pastor agarró a un grupo de endeudados y afligidos, que éramos muchos de nosotros, nos convirtió en exponentes de la palabra del Señor. Con el tiempo me olvidé de empresas, me olvidé de profesión, me olvidé de negocios. Me proponía negocios y yo les decía, yo no quiero saber nada de eso. Cuando fui allí, obviamente me relacioné con pastores, con universidades cristianas, etcétera. Conocieron mi testimonio y me ofrecían cátedra en la universidad, sociedades. Y dije, no, yo no vine aquí a hacer nada más que una cosa. Cuando estábamos en Miami, que el pastor oró por mi esposa y por mí para enviarnos a Bolivia, y por un sueño que ha tenido la pastora Emma Claudia, yo le puse mucho cuidado a ver qué era lo que decía, para qué nos mandaba. Y nos mandó a dos cosas. La oración fue así: Padre, estos son enviados a Bolivia. Número 1, a que planten la misión carismática internacional. Y segundo, que apoyen a las iglesias que quieran trabajar con la visión. En el nombre de Jesús, amén. Y me puso aceite y nos tiró al suelo. Entonces yo no podía aprender que un negocito, que otro, ya estaba yo harto de tanto negocito. Me decidí por Dios a ser un discípulo de Jesús, a ser un embajador de la Iglesia Misión Carismática allá en esa nación. Y hasta ahora, 20 años después, Dios nos ha honrado nuestra fe. Ha sido un Dios maravilloso. Y yo animo a los hombres hoy a que se dispongan de corazón y se dejen formar como verdaderos discípulos. El segundo aspecto, y con esto termino, es que tú puedas dejarte formar también en la parte teológica de la Biblia. Pablo, enseñando a Timoteo, le dijo: no utilices a hombres que sean neófitos, como ignorantes en la palabra. Tú tienes que ser un conocedor de la palabra del Señor. Alguien que diga amén. Usted, cuando se pare en su célula a predicar, no va a hablarles de chistes, va a hablarles del Señor y de lo que dice la palabra. No de lo que usted cree que dice, sino de lo que dice la palabra del Señor. Tenga a la mano una Biblia de concordancia, investigue bien su mensaje. No diga lo que no dice la palabra o lo que a usted se le ocurre, diga lo que dice la palabra. Necesitamos líderes, discípulos bien estructurados en la palabra del Señor, y para ello está Universidad de la Vida, están estas convenciones, esta capacitación destino. Tenemos una gama de materiales extraordinarios para prepararnos en la palabra del Señor. Y hoy quiero decirles, hermanos, Dios necesita un ejército de hombres que se pongan de pie hoy y le digan: Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Los que anhelen ser un verdadero discípulo de Jesús, pónganse de pie y dígaselo con todo su corazón. Ponga su mano sobre su corazón y dígale: Dios, hasta aquí quizás, Señor, he sido un simpatizante. Yo sé que muchos han venido y son nuevos en la iglesia, relativamente nuevos, de menos de un año, pero otros son antiguos y tal vez ni siquiera tienen su célula. No han aprendido la obediencia a su líder. Con su mano en su corazón, dígale: Señor Jesús, delante de ti expreso sinceramente que hasta hoy, Señor, había vacilado en el compromiso contigo, en dejarme discipular. Tal vez fui un simpatizante, como muchos han compartido hoy. Pero, Señor Jesús, perdóname. Anhelo ser un verdadero discípulo de Jesús. Esa es la visión que tú has puesto a nuestros pastores y a esta iglesia a nivel mundial. Quiero ser un discípulo ejemplar, esforzado, valiente, siendo testimonio viviente de que he cambiado, siendo, Señor, humilde de corazón, enseñable, Señor. Hoy, Dios mío, escucha mi oración. Hoy quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor, dar ese paso y decirte: tú eres mi primera prioridad a partir de este día. Gracias por mi líder, gracias por el pastor que me enseña. Cuán agradecido estoy, Señor, que haya quien se preocupe por mí. Yo sé que tú te preocupas, Señor, pero aquí en la tierra necesito un discipulador, necesito a alguien que me guíe. Hoy proponga en su corazón amar y respetar a su líder, a su pastor. Dígale: gracias por el pastor que me pusiste. Algunos dicen: ese es mi líder,
y hasta hablan mal de él. No, ore por él y dígale: Señor, ese mi líder es una bendición de Dios. Ese mi líder se prepara, ese mi líder se esfuerza, ese mi líder yo lo amo. No le mire los defectos, mírele las virtudes a su líder, a su pastor, y diga: Señor, yo quiero sujetarme a él. Él para mí es como la voz de Dios. Quiero obedecerle, Señor Dios mío. Y Señor, levanto mis manos para decirte: Señor, dame un carácter, Señor, moldeable, Dios. Enséñame, Dios, cada día. Moldéame, Señor. Da forma a mi carácter hasta tener el carácter de Cristo, en humildad, en disposición. Señor Jesús, propongo en mi corazón estudiar la palabra a profundidad, no leerla y correr, sino detenerme a sacar tiempo de meditar en ella. Solo así, Señor, tu presencia vendrá sobre mí, mi fe será aumentada, y anhela mi corazón en el lugar donde tú me pusiste, Dios. Yo sé que hay hombres de lejanas tierras, hay hombres también de fuera de esta ciudad que han venido de lejanas tierras, pero no vinieron en balde, no vinieron a pasear, vinieron hoy a hacer un pacto con Dios y decirle: Dios, hoy me determino ser un verdadero discípulo de Jesús y poder dejar un legado. Aprendiendo a ser un buen discípulo, podré ser un buen discipulador. Ayúdame, Dios, a dejar un legado con mis hijos. Y si tú no habías sido un buen padre, dígale: Dios, quiero rectificar mi caminar, quiero rectificar los errores que cometí al formar mis hijos, también los errores que cometí al formar mis discípulos. Señor, yo sé que tú no desprecias a nadie. Por eso, Padre Santo, volveré a mi ciudad, volveré a mi célula. Amaré a aquellos que son difíciles, y aquellos que son más difíciles, más los amaré, Señor. Ponga en mi corazón, Señor, un amor infinito, Dios, y una pasión poderosa para formar discípulos, en el nombre de Jesús. Anhela mi corazón, Dios. Anhela mi corazón, Señor. Apláudale fuerte al Señor y adórale. Padre de naciones,